Vamos a hacer un análisis de lo que ha significado este acuerdo al que ha llegado en el Tribunal Supremo Electoral los actores políticos y autoridades de nuestro país. Estamos con Paul Coca, analista, para ver hasta dónde podrá ser efectiva la aplicación de este documento. Paul, ¿cómo estás? Buenos días, Gerardo te saluda. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Quedo muy agradecido. Es un placer estar acá presente. A ver, 15 puntos en este documento donde se habla de presupuesto, un blindaje integral a las elecciones, la inclusión de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, incluso a la Ley 044 y una serie de compromisos que, desde tu punto de vista, ¿podrán ser cumplidos al 100%? Ese es el tema. Voy a ser bastante franco y honesto. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Todos estos puntos, todos estos acuerdos son bonitos, son interesantes, están dando mucha interpretación política, interpretación jurídica también, es cierto, pero hay que ser realistas. ¿Se cumplirá? Es decir, de lo firmado por todos, ¿se cumplirá de manera real y efectiva? Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene que haber una voluntad política para realmente cambiar las cosas. Caso contrario, no va a ser así. Por ejemplo, el punto número 2 es elemental. El punto número 2 dice proteger, blindar el proceso eleccionario, el principio de preclusión y todo. ¿No era más fácil retirar a los autoprorrogados del Tribunal Constitucional y que se vayan a sus casas y que no vuelvan a molestar más al país, por ejemplo? Son buenas intenciones. La pregunta es, ¿la cumplirán? Muchos de los actores políticos, por si acaso, con esto concluyo, ni siquiera de los de la foto, ni siquiera tienen representación parlamentaria. No tienen ni siquiera ninguna presencia de ningún parlamentario. Entonces ahí están las dudas. ¿Se cumplirán? Ojalá que sí, por supuesto. Eso es lo que el país quiere. Ahora se tiene que trabajar un proyecto de ley, ¿no?, que tiene que ser aprobado por la Asamblea. Está también en este acuerdo de 15 puntos. Y hemos visto cómo viene la Asamblea con falta de consenso desde hace mucho tiempo. Esto también puede ser un gran problema, ¿no? No nos olvidemos lo siguiente. Los autoprorrogados del Tribunal Constitucional han intentado neutralizar a la Asamblea Legislativa, han intentado hacer que Evo Morales ya prácticamente no tenga sigla. Una cosa es su inhabilitación, que es un hecho real, y otra cosa es la jefatura del partido. Y sabemos bien que en el MAS la jefatura del partido la tienen los arcistas gracias al TCP, que ellos han intentado anular a la Asamblea. Es decir, el Tribunal Constitucional de Autoprorrogados gobierna con el gobierno. Entonces ahí está el primer punto. El gobierno no le interesa cambiar los autoprorrogados, y las elecciones en 15 puntos aprobado ayer muestran una situación de preocupación de todos los actores políticos por su realización, y mucho más el tema de la votación en el extranjero. La Constitución es clara. El 17 de agosto tienen que votar en Bolivia y en el extranjero. Y en el extranjero obviamente se necesita dólares para todo ese movimiento de llevar todo el material electoral al último compatriota que tiene el derecho de votar. Entonces ahí tenemos que eso va a depender del gobierno. Y veremos también el legislativo en cuánto tiempo saca la ley de convocatoria a las elecciones, en cuánto tiempo el Tribunal Electoral va a establecer la distribución de la geografía de los uninominales y, lo más importante, el calendario electoral. Es muy buena la foto el día de ayer. Estaba el presidente, vicepresidente, autoridades de ambas cámaras, todos los representantes de los partidos políticos, pero obviamente hay ese detalle importante. ¿Cuál es ese detalle? El detalle es simple. ¿Será que se cumplirá el acuerdo? Estas son las interrogantes. ¿Será que el padrón electoral lo tendremos limpio? Esa es una de las interrogantes, por supuesto, que la población quiere saber, y esperemos que así se dé. Ahora, en esto de los recursos, por ejemplo, tanto para la votación en el exterior como para la realización de las elecciones en nuestro país, y para el TREP, por ejemplo, para el TREP, indican que tienen que sacar recursos de fortalecimiento público, y el TREP es bastante importante tomando en cuenta lo que sucedió el 2019. Es otro tema también bastante delicado, ¿no? No, por supuesto. La última vez que se usó el TREP en el país, esa transmisión rápida de resultados,
estaba bien el sistema hasta que 2019 se cortó por más de 24 horas y cuando de pronto se reactiva el sistema, Evo Morales ganador en primera vuelta sin necesidad de ir a un balotaje. Entonces, obviamente se tiene que tener un sistema confiable, abierto a la población, protegido y que no pase lo que pasó el 2019, que fue manipulado, adulterado. Es decir, son muchas cosas, pero esperemos, por una parte, que los órganos del Estado quieran cumplir su cuota. Por otra parte, los actores políticos no piensen solamente en los candidatos y que no piensen en lo importante, las reglas de juego. Y nosotros los ciudadanos vamos a estar atentos, obviamente, al desempeño de todo esto. ¿Por qué? Porque es a nosotros los ciudadanos los que nos afectan. Un fraude o nos puede afectar una manipulación de resultados y nos puede afectar una situación de no confiar en el propio padrón electoral de Bolivia. Ahora, la ley de juzgamiento de altas autoridades, que es lo que han estado pidiendo los vocales principalmente, también ha estado incluido en este debate, en este acuerdo, y es lo que, según algunos vocales que nos han estado visitando, no les permitía desarrollar su trabajo con normalidad y con soltura por posible injerencia, denunciaban ellos, del Tribunal Constitucional. Esto también podría ser transparentado, ¿o tendría alguna otra salida por parte de autoridades judiciales para que no sea efectivo precisamente este punto? Lo primero, toda modificación a cualquier ley tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso es algo absolutamente evidente. No vamos a mentir a la población. Cualquier modificación de ley, cambio de ley, tiene que ir a la Asamblea Legislativa, donde ya sabemos que no solo hay 3 bancadas, hay muchísimas subbancadas y cada una responde a sus propios intereses. Por otra parte, tomamos en cuenta lo siguiente, que necesitamos sí o sí despachar a los autoprorrogados, siguen en sus cargos y no nos podemos volver a repetir la experiencia de las elecciones judiciales del año pasado, que fueron parciales, que debieron ser realizadas el 2023. Y no nos olvidemos que estos autoprorrogados ya pusieron piedras, ya pusieron trancas a un proceso eleccionario como el del año pasado. Y nada les va a impedir a los autoprorrogados volver a otra vez querer entorpecer el actual proceso, que es demasiado importante en la historia de Bolivia. Entonces, lo mejor sería que estos señores hubieran proclamado de manera directa que los autoprorrogados a su casa. Yo no entiendo por qué tanto miedo del Tribunal Electoral y de los políticos. Ante los medios de prensa, los políticos fustigan a los autoprorrogados, pero cuando hay que hacer este encuentro cara a cara con el presidente, el vicepresidente, las autoridades de ambas cámaras, ¿por qué directamente no dicen las cosas de frente? En uno de los puntos se hubiera colocado fácilmente: fin de los autoprorrogados del Tribunal Constitucional, que se vayan a sus casas, y después a los procesos que tienen ellos que recibir. Obviamente, no entiendo por qué no les dicen al país las cosas de frente. Después de todo esto que hemos tocado, estos puntos, Paul, hasta el inicio de la apertura del calendario electoral, ¿crees que pueda ser efectivo cumplimiento de todo lo que se ha dicho en este acuerdo? Y más vale que sí. ¿Por qué? Porque obviamente no queremos repetir lo del 2019, no queremos ir a votar con desconfianza, no queremos obviamente volver a repetir, como decía, esos errores del pasado y los hechos del pasado del 2019. Y en los políticos y en los órganos del Estado está esa gran responsabilidad. O mejoramos las condiciones electorales para el país y tenemos un proceso 2025 de elecciones el 17 de agosto relativamente en calma, o directamente vamos otra vez a tener esa esfera y ese ámbito de violencia, que es lo que ya el país no quiere. Ya estamos mucho sufriendo con la crisis como para estar, obviamente, ya pensando otra vez en el tema de elecciones y no en el resultado solamente, en lo que puede suceder post resultado electoral. Por supuesto, Paul, muchas gracias por tu tiempo, por la explicación que nos das. Y bueno, esperemos que esto que se ha estipulado en el acuerdo
se llegue a cumplir al 100% por el bien de la democracia en nuestro país. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, quedo muy agradecido. Que tengamos excelente día. Mil gracias. Que así sea. Buen día.